Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a Ondas del Tiempo, el podcast donde desentrañamos los sonidos de la historia. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para descubrir cómo la radio es el fiel compañero de nuestras vidas. Se convirtió en un medio de comunicación de las masas y exploraremos sus orígenes en Estados Unidos, su expansión hacia Sudamérica y sobre todo su desarrollo en nuestra querida Venezuela. Prepárense para sintonizar el pasado. Bueno, y comenzamos nuestro recorrido en los Estados Unidos, la cuna de la radiodifusión, tal como la conocemos. Al principio del siglo XX, visionarios como Guglielmo Marconi, aunque italiano, sentaron las bases con su experimento en telegrafía sin hilos. Sin embargo, para la radio como medio de masa debemos hablar de figuras clave. En 1906, Led De Forest hizo su primera transmisión de voz y música, considerando por muchos la primera emisión pública, pero fue en la estación KDCAT Pittsburgh que inició transmisiones regulares el 2 de noviembre de 1920, lo que marcó un antes y un después de las transmisiones. Transmitió los resultados de las elecciones presidenciales, demostrando la potencia de la radio para informar en tiempo real. En los años 1920 a 1930 en Estados Unidos explotó. Surgieron grandes cadenas como NBC y la CBS, ofreciendo no solo noticias, sino también dramas, comedia, música y programas infantiles. La radio se convirtió en el centro de entretenimiento de los hogares estadounidenses, creando una cultura compartida a través de las ondas. Y cruzó fronteras y la radio llegó a Sudamérica. La innovación radial no tardó en llegar a Sudamérica. Aquí la adopción fue entusiasta y rápida, adaptándose a las características de cada país. Argentina fue la pionera en el auge de la radio en Latinoamérica. El 27 de agosto de 1920, un grupo de estudiantes liderado por Enrique Susini, conocidos como los Locos de la Azotea, realizaron la primera transmisión radial en Buenos Aires, desde la azotea del Teatro del Coliseo. Esto marcó el inicio de una rica tradición radial en dicho país. Otros países suramericanos siguieron el ejemplo, tanto Brasil, que su primera transmisión fue en 1922, transmitiendo el discurso del presidente Epitácio Pessoa. En Chile también fue en 1922. Para mediados de los años 20, la mayoría de los países en la región ya contaban con sus propias estaciones, que se convirtieron en herramientas vitales para la información, la educación y el entretenimiento, adaptándose a las necesidades de la población. Un ejemplo de la importancia de la radio es crucial hablar de Colombia. La radio jugó un papel fundamental en Colombia durante el conflicto armado, sirviendo como herramienta para la comunicación y la información, y más recientemente para la reconstrucción de paz. Las emisoras comunitarias y públicas como la Radio Nacional de Colombia se convirtieron en espacio para la voz de las comunidades afectadas, para la voz de las víctimas, permitiendo que se expresen sus experiencias y construyan un tejido social, de las cuales también existieron muchos líderes que se expresaban a través de la radio y que también fueron víctimas de este conflicto armado, porque recordemos que Colombia en los años 70, 80 y principios de 90 fue un país de mucha violencia, y aquellas zonas que estaban más alejadas de la ciudad
Su único medio de comunicación, el que más solía llegar o con el que contaba la mayoría de esas personas de humilde y de escasos recursos, era la radio. Recordar a Jaime Garzón, que fue uno de los pioneros de darle voz a las víctimas, de hablar sobre lo que estaba sucediendo en Colombia y que fue víctima también, asesinado por su labor como líder social, como líder radial y como un gran periodista. Bueno, y ahora volvamos a casa para explorar la historia radial en Venezuela, un capítulo lleno de anécdotas y momentos memorables. La primera estación radial en Venezuela fue AYR, fundada por Alfredo Cortina y Francisco Ramos. Esto fue en 1926. Su primera transmisión fue un concierto de música popular venezolana, marcando el inicio de la radiodifusión en nuestro país. Aunque AYR tuvo una vida relativamente corta, abrió el camino de la historia de la radio en nuestro país. Y en 1930, con la llegada de Radio Difusora Nacional, hoy Radio Nacional de Venezuela, y poco después Radio Caracas Radio, la radio venezolana comenzó a consolidarse. Estas emisoras y muchas otras que surgieron se convirtieron en compañeras inseparables de los venezolanos. Transmitían radionovelas que paralizaban completamente el país, programas musicales con nuevos artistas, noticias de última hora y muchos programas de humor que hacían parte de la vida cotidiana del venezolano. La radio en Venezuela ha sido testigo y protagonista en nuestra historia, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales y manteniendo siempre esa conexión especial con su audiencia. Y hemos llegado al final de nuestro viaje sonoro por la historia de la radio, desde los experimentos pioneros de los Estados Unidos hasta las vibrantes ondas en Sudamérica y la entrañable sintonía en Venezuela. La radio ha demostrado su poder transformador como medio de comunicación de las masas. Es un recordatorio de cómo la tecnología combinada con la creatividad humana puede crear algo verdaderamente impactante. Gracias por sintonizar Ondas del Tiempo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y hasta la próxima, y que la radio siga sonando en nuestras vidas. Fue Rancés Zambrano, un gusto.